Hola, mi nombre es William y en esta ocasión les traigo un tema llamado la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Muy bien, es bien conocido por muchos de nosotros, ¿verdad? Que la soberanía de Dios es afirmada en toda la palabra de Dios. Tenemos muchos pasajes donde vemos que Dios tiene el absoluto control sobre todo lo creado, e incluso aquellas cosas que parecen triviales. Por ende, Dios controla cada detalle de su creación, cada accionar de sus criaturas. Pero también la Biblia afirma y enseña que el hombre es responsable de su accionar, de cada acto, y por ende es culpable de su propio pecado. Aparentemente ambas afirmaciones parecen contradictorias. Parece que el hecho de confirmar una nos obliga a excluir la otra. Si Dios tiene el control de todo, ¿por qué aún inculpa de pecado si yo soy pecador? Son muchas de esas preguntas las que vamos a tratar de responder en este tema. Una vez una persona le hizo esta pregunta a Charles Spurgeon y le dijo: ¿cómo reconciliamos estas dos afirmaciones? Y él le contestó: ni lo intentaría, porque yo no reconcilio a los amigos. Y es verdad, porque es así como tenemos que ver estas dos afirmaciones. Ambas cosas son igualmente mostradas en la Biblia. La Biblia no nos la presenta de tal manera que para creer uno hay que excluir el otro. Ambas verdades son puestas en el mismo énfasis en la palabra de Dios. No son dos vecinos que están luchando uno contra el otro, ni son dos enemigos que están en una guerra fría. Son dos amigos, y por ende esa es la manera en que cómo debemos nosotros comprender esta verdad. Veamos algunos versículos en la Biblia para ver dónde se muestran estas verdades. Veamos en Génesis 50, lo voy a leer, hablando de lo que dijo José a sus hermanos después de la muerte de su padre. Dice: entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron: he aquí, somos tus siervos. Pero José les dijo: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tomó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Tenemos otro pasaje en Génesis 45:5 también. José dice: ahora pues, no os entristezcáis ni os pese por haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Y si recordamos muy bien la situación a la que había sido expuesta antes José incluso iba a morir. Sus hermanos le tenían mucha envidia y querían matarlo. De no haber sido por la intervención de Rubén, finalmente decidieron venderlo como esclavo. En su corazón ellos eran culpables. Ellos querían que su hermano sufriera. Eran tan culpables que, llegado a este momento, ya muchos años después, se encuentran con José. Ellos se sentían culpables, pero José les dice eso: todo el mal que ustedes me hicieron es cierto, pero Dios lo tornó a bien. Dios tenía el control de todo. Aquí vemos que ambas verdades son mostradas, y como leímos también en el segundo pasaje, José incluso dice: pues Dios me envió delante de vosotros. Fue Dios quien permitió cada uno de estos eventos, que lo vendieran como esclavo y todos los sucesivos eventos. Nada escapaba del control de Dios. Y sin embargo, aún así, los hermanos de José seguían siendo culpables, porque ellos quisieron, ellos no fueron obligados a actuar de esa manera con José. Ellos sentían envidia, por eso ellos eran culpables, eran responsables de ese acto. Veamos otro texto, Lucas 22:22. Aquí hablando de Judas Iscariote, poco antes de la traición a Jesús, dice: porque en verdad el Hijo del Hombre va según se ha determinado, pero hay de aquel hombre por quien él es entregado. ¿Qué está diciendo acá Jesús? Está diciendo que él él conocía muy bien su destino, él sabía que iba a morir. Y él incluso sabía que estas cosas iban a acontecer según lo predeterminado. Él ya sabía que todo esto estaba decretado. Él sabía incluso quién lo iba a traicionar.
Pero también vemos esta asombrosa afirmación en la segunda parte de este versículo. Pero hay de aquel hombre por quien él es entregado, hablando de Judas. Entonces vemos aquí que Judas era este hombre. Judas no lo entregó por alguna fuerza que lo hizo y lo obligó a hacer. Él traicionó a Jesús por la maldad en su corazón, por la vileza que había en él. Por todo ello, Judas es condenado y es culpable. Él no es inocente porque haya una mano superior a ella empujándolo a actuar de esa manera. Él actuó de esa manera porque él llevaba la maldad en su corazón. Entonces vemos ambas verdades mostradas, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana en un solo versículo. Podemos ver otro pasaje, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Aquí hablando del anticristo y el engaño de los últimos días, Dios dice: por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Aquí, como parte del juicio, Dios está afirmando, el autor Pablo está afirmando que Dios les envió un espíritu de engaño como juicio. ¿Por qué? Porque ellos habían decidido rechazar la verdad. Ellos amaron más la mentira. Por ende vemos también ambas situaciones nuevamente, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Dios estaba enviando un espíritu engañoso, pero también ellos son culpables porque ellos decidieron rechazar la verdad. Ellos amaban más la mentira. Y podemos ver así muchos otros textos. Vamos a Hechos 2, 22 y 23. Confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón, a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Aquí vemos el primer sermón de Pedro después de Pentecostés y ante el público que consistía en mayoría por las mismas personas que participaron en la crucifixión de Jesús. Y él dice: a este hombre que ustedes mataron, es el Cristo. A este varón que ustedes mataron. Y es sorprendente la afirmación de Pedro, porque aquí también él afirma que él murió según ya estaba predeterminado. Afirma la soberanía de Dios, pero también inculpa, porque es cierto, porque las personas accionaron con odio y fueron tan culpables del asesinato de Jesús. Por eso a ustedes clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Esto también lo podemos ver un poco más adelante en el versículo 37. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Muy bien, después de escuchar esta predicación de Pedro, ellos se sintieron culpables, porque ciertamente lo eran, y se sintieron compungidos de corazón, porque eran culpables en realidad. Ellos lo habían matado. Entonces vemos nuevamente ambas verdades afirmadas. La soberanía de Dios, porque ya estaba predeterminado la muerte de Cristo, pero las personas que lo mataron y lo crucificaron eran tan culpables. Estas dos verdades confluyen y se pueden mostrar muchos otros versículos, pero debido al tiempo no voy a poder darlos. Sin embargo, podemos afirmar que estas dos verdades son mostradas de manera positiva en la Biblia, ninguna negando a la otra, ni contradiciendo una a otra. Quizás en nuestra mente finita sea o cause problema, porque si afirmo una tengo que excluir la otra, pero esto no es así. Nosotros debemos creer en ambas afirmaciones, porque es así como lo trata la Biblia. Nosotros no tenemos, o quizás vemos ambas líneas paralelas, vemos como ambas verdades que quizás no se juntan en nuestra mente finita, pero quizás, o yo entiendo que se juntan en la eternidad de Dios, allí donde ya comprenderemos las cosas que Dios nos revelará o nos mostrará según Él disponga. Pero así tomamos estas dos verdades
ninguna sobre otra, no negamos ninguna ni la otra. Vemos esto, un caso práctico en el evangelismo. Algunos que afirman mucho la soberanía de Dios, como sí, cuidando la soberanía de Dios como debe ser, pero caen en un determinismo diciendo, si Dios es el que salva, si Dios es el soberano, entonces ¿para qué predicamos? Muy bien, vemos acá un claro ejemplo de fatalismo o de hipercalvinismo, que decimos, si Dios ya tiene el control de todo, ¿para qué es necesario nuestra participación? Pero Dios lo ha decretado, Dios nos ha hecho partícipes en el acto de la evangelización. Es así como Dios gobierna y ambas verdades son mostradas en la Biblia. Nosotros somos culpables por todos los actos que hacemos, somos tan culpables de todo, y así de la misma manera Dios es soberano y Él gobierna cada acto. Nada suceda, nada escapa de sus manos que Él ya no lo haya decretado antes. Entonces nosotros afirmamos ambas cosas porque ambas son mostradas de igual manera. Son dos verdades que no necesitan reconciliarse porque no están peleando. Son dos verdades amigas, son dos verdades afirmativas y las dos verdades son mostradas con el mismo énfasis. Y en esto creemos. Muchas gracias.